Recuerdan que al inicio de este servicio hablábamos de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros años. Y decía que todo lo que fuimos leyendo, los versículos hablaban sobre lo que aún continuamos haciendo. Y sabe, no es pasado de moda, no está pasado de moda. Al contrario, el Señor Jesucristo está de moda y Él es la moda y nunca va a pasar. Él va a estar siempre de moda. Entonces, por eso continuamos con este tipo de actividades y es el tiempo de escuchar la palabra. Vamos a ir al versículo 42 de Hechos 2. Hechos 2, 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, lo que estamos haciendo es perseverar en la doctrina. Estamos aquí para escuchar palabra, para nutrirnos, para enseñarnos y para equiparnos en la vida que hay allá afuera. Y pues cómo no darle gracias a Dios por esto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable el día de hoy, que use la vida de Tavi y que sea su voluntad. Cierre sus ojos. Amado Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias porque podemos estar como la iglesia, Señor, cuando inició, Padre Santo. Gracias porque perseveramos en la doctrina. Yo te pido, Padre Santo, que tú hables a nuestro corazón, que tú nos hables, Padre de los cielos, con una palabra fresca, con una palabra rema, que uses la vida de Tavi, que tú la respaldes, Padre Santo, y que no nos vayamos de este lugar igual que venimos, sino que nos vayamos mejor. Atamos y reprendemos todo espíritu de distracción, todo prejuicio, toda resistencia a la palabra, toda dureza de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos. Bienvenidos. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes hablando de temas que nos edifican. Y llevamos una secuencia de temas que han estado pegándole duro y con todo al corazón para ser formados y diseñados como el plan de Dios lo tenía, de acuerdo a su diseño inicial. Y yo quiero hablarte hoy de cómo convertirte en un verdadero hombre de Dios a través de ser barro en las manos del alfarero. Cada uno de los que estamos aquí sabemos que para llegar a ser profesionales tenemos que pasar por un proceso. Para cumplir una meta se necesita un proceso. Y es lo mismo, para ser un hombre de Dios hay que pasar por el proceso de Dios. Si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, necesitas pasar por un proceso. No hay atajos para llegar a Dios, solo hay un camino, y ese camino que lleva al Padre es Jesús, y durante ese caminar tenemos que ser moldeados, procesados por Dios. Y yo quiero mencionarte en esta mañana 3 áreas relacionadas con el proceso por el que pasa un hombre para convertirse en un hombre de Dios. Y el primero es la toma de decisiones. Dice Proverbios 3, del 5 al 7, acompáñame con tu Biblia, y si no la tienes en pantalla va a aparecer. Proverbios 3, del 5 al 7. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Por muy buenas ideas que tengas para tu vida, jamás van a superar las ideas y el plan original de Dios. Porque por naturaleza nuestras ideas tienen margen de fallo, margen de error. Por muy buenas que sean nuestras ideas, siempre van a caer en un error, porque es algo natural, porque somos imperfectos, porque fallamos. Pero cuando la idea proviene de Dios, no hay margen de error, porque nuestras ideas están limitadas por nuestra capacidad.
Nuestras ideas siempre van a estar limitadas por nuestro razonamiento y son basadas en nuestra experiencia. Pero la idea de Dios, la sabiduría de Dios, el plan de Dios es ilimitado y dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Dice la palabra que la sabiduría que de Él emana nos da paz, nos da esperanza, nos da libertad y nos da vida. Todo Proverbios y parte de Salmos, hay muchos versículos que describen la sabiduría de Dios. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y cómo se encuentra y cómo se busca, cómo se obtiene el temor de Dios? Siempre fundamentado en la búsqueda de Él. Por eso nuestras ideas siempre tienen que ser alineadas con la voluntad del Padre. Siempre tenemos que tener en cuenta el consejo divino para que no haya error en nuestro caminar. Dice en Corintios 3 del 18 al 20, vamos a Corintios 3 del 18 al 20. Primera de Corintios 3 del 18 al 20. Dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. A veces tomamos decisiones absurdas en nuestra vida que nos separan de la voluntad de Dios, que nos alejan de la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones que no están nada apegadas al consejo bíblico de Él. Y muchas veces no recurrimos a Él porque sabemos que la decisión que nosotros queremos tomar no nos conviene. Y yo he descubierto algo y la Biblia lo dice. Miren, a veces por el simple hecho de que nos convenga hacer algo, tenemos que hacerlo. Aunque no nos parezca, aunque no nos guste. Dice la Biblia que podemos hacer muchas cosas, pero no todo nos conviene hacer. Por eso es importante que si queremos ser un hombre de Dios, Dios sea quien dirija nuestra vida a través de nuestras decisiones. El número 2 es esperar en Él y va junto con pegado con el primero. En la trayectoria de la vida cristiana a veces encontramos a cristianos derrotados, agobiados, fatigados, cansados, y todo esto sucede por no aprender a esperar en Dios, por ser presurosos a actuar, por ir deprisa en nuestra vida. A veces queremos todo rápido y no nos damos tiempo de tener la paciencia en Dios y no hemos aprendido a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza queremos tener el control de la situación. Y cuando uno aprende a esperar en Dios, uno aprende a dejar todo en manos de Dios. Y eso involucra que nosotros menguemos para que Él crezca. Pero el ser humano por naturaleza no le gusta perder el control de su propia vida. Por eso es impaciente en la espera de Dios. No porque todas las cosas, iglesia, nos ayuden para bien. Fíjese bien, no porque todas las cosas nos ayuden para bien a los hijos de Dios, quiere decir que tenemos que actuar deprisa y movidos por nuestras emociones. Muchas veces pudiéramos agarrar este texto bíblico de pretexto y aventarnos a tomar decisiones, ser impacientes y decir, al fin y al cabo, todo lo que nos pasa a los hijos de Dios nos pasa para bien. No, iglesia, Dios tiene misericordia de nosotros. Y del plan B, del plan C, del plan D, puede regresarnos al plan A original, si nosotros se lo permitimos. Pero no es excusa que Dios en su absoluta misericordia y gracia y favor ayude a enmendar nuestro camino y nosotros nos aventemos al precipicio tomando decisiones que no son correctas, siendo impacientes y pidiendo a Dios misericordia. Por eso tenemos que esperar. Debemos esperar los tiempos de Dios.
Hay muchos matrimonios que están frustrados porque viven en yugo desigual, porque no era el plan original de Dios. Porque no era el plan de Dios que te casaras con ella, que te casaras con él. Porque había otra persona diseñada para ti, pero por no haber esperado, por no haber permitido que Dios decidiera por ti, escogiste y escogiste mal. Ahora, ya que estás en el matrimonio, Dios tiene misericordia y puede diseñar otro plan, otra estrategia para que tu vida cumpla su propósito, pero nunca va a ser el mismo diseño que Dios tenía. Por eso es importante saber esperar en Él, para que no te equivoques, para que no nos equivoquemos y Dios tenga que decir, espérate, es que no es por ahí. Y para que no tengamos que vivir bajo misericordia, sino bajo gracia, bajo su favor. Muchas veces tomamos la decisión de trabajos que no nos convienen en nuestra vida por la premura de nuestra economía, por la prisa de hacer algo. Y estamos metidos en un rollo donde estamos estresados, donde estamos agobiados, donde no somos felices por no saber esperar, por no tener la paciencia que Dios nos dice que tenemos que tener. Dice su palabra que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, no hay margen de error. En la espera del Señor no hay pérdida de tiempo. Pero muchas veces sentimos que nuestra esperanza en Dios está perdida. El tiempo en la espera de Dios está perdido porque no lo hace en nuestro tiempo. Pero tenemos que aprender a aceptar que los tiempos de Él son perfectos, aunque no vaya a tu ritmo, aunque no vaya a tu idea, aunque no vaya a tu conveniencia. Por el simple hecho de esperar en Dios, lo que va a llegar va a ser mejor que lo que tú tenías planeado para tu vida, que lo que tú tenías planeado. A veces dice la palabra de Dios, así lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces nosotros descansamos y tenemos paz en la confianza de una palanca, de un amigo, del compadre, de la amistad de la familia. Y tenemos más confianza en el hombre que en aquel que creó con sabiduría y paciencia el mundo. Él no lo hizo todo en el primer día. La Biblia describe un orden, describe pasos, describe un proceso. Y en ese proceso había una espera. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios que la sabiduría ya estaba ahí, en el principio. Por eso es importante que para que nosotros seamos hombres de Dios, aprendamos a esperar en Él. Es importante que nosotros aprendamos a pedir consejo. Hay veces que nos rehusamos a pedir el consejo de Dios, el consejo de los pastores, el consejo del liderazgo. Y aunque sepamos que la Biblia dice que en la multitud de consejeros ahí hay sabiduría, nosotros brincamos ese paso porque sabemos que nos van a decir espera. Porque sabemos que esperar involucra oración. Y a veces no tenemos el ánimo, a veces no tenemos el hábito de orar, y por el simple hecho de saber que esperar me quiere decir llevar todo en oración, buscamos un atajo. Pero para que no fallemos, para que podamos tener éxito en nuestra vida, éxito laboral, personal, ministerial y familiar, debemos aprender a llevar todo en oración. Y eso significa tener paciencia y esperar en Él. Porque Dios, la Biblia no es varita mágica, y muchos pudieran ir a la Biblia, a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? Mientras no te salga fue Judas y se ahorcó, todo va bien. La Biblia no es un tarot, iglesia. La Biblia es sabiduría, es el principio de Dios, es Dios hecho letra, es su corazón hecho letra. Y implica ir y buscar la ayuda, ir y buscar el consejo de su escritura. Pero para eso necesitamos ser pacientes para leerla. Es por eso que si tú y yo queremos ser hombres de Dios, tenemos que trabajar con un fruto del Espíritu Santo que es paciencia. Es la paciencia, es una virtud la paciencia.
Repito, la paciencia y el esperar en Él tienen todo que ver con llevar todo en oración y en clamor. Dice la Biblia que no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, no tenemos porque pedimos mal. Y yo quiero darte 3 puntos clave sobre una oración correcta. Sobre cómo pedir de una forma correcta para poder llegar nuestra oración, que llegue al trono de Dios y Él pueda responder nuestra oración. Para empezar, tu deseo tiene que ser correcto. Lo que tú deseas en tu corazón debe ser correcto. Así que descarta todo deseo que no sea correcto. Para empezar, descártalo. Una relación de noviazgo o para matrimonio que no sea correcta, descártala. O sea, no hay una negociación. Un trabajo que no sea correcto, descártalo. Una opción que no sea correcta, descártalo. Así. ¿Y cómo vas a saber que es de acuerdo al deseo de Dios? Que es un deseo correcto, pasando tiempo con Él. Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros deseos y nuestros anhelos, no le están escondidos de Él. Dice también su palabra: deleítate en mí y yo concederé todas las peticiones de tu corazón. Para que tu deseo sea correcto, debes deleitarte en Él. Debes tener intimidad con Dios, porque Dios purifica nuestro corazón, purifica nuestras intenciones. Número 2, tu motivo debe ser correcto. Hay veces que nuestros motivos para obtener algo no son correctos, no son sanos, no son sabios, están lejos de ser funcionales para Dios. Tu motivo, ¿cómo saber si mi motivo es correcto? Para empezar, tiene que glorificar a Dios. Que lo que Dios te va a dar, lo glorifique. Que el trabajo que estás pidiendo, lo glorifique. Que la oportunidad que estás pidiendo, lo glorifique. Que la puerta que estás necesitando que sea abierta, lo glorifique. Eso es una oración, una petición, un deseo correcto. Que tu motivo glorifique a Dios. Si tu motivo es completamente personal, para glorificarte a ti, para vanagloriarte tú, para decir yo pude, mira, ni te desgastes en oración. Porque Dios no escucha a corazones que son orgullosos, sino aquel con un corazón humilde lo busca. Así que vamos a examinarnos. ¿Tus peticiones glorifican a Dios? ¿La respuesta que vas a obtener lo glorifica? ¿O Dios no figura en eso? Y número 3, tu objetivo debe ser correcto. ¿Qué objetivo tienes al que Dios responda a tu oración? ¿Qué objetivo vas a alcanzar? Y el primer objetivo que debe de estar en tu lista es hacer su voluntad. Pedirle: Señor, lo que yo te estoy pidiendo, ¿hace tu voluntad? ¿Me ayuda a cumplir mi propósito? Fíjense, yo antes de estudiar la licenciatura de Criminología y Criminalística, es algo que a mí me apasiona muchísimo. Me encanta la medicina forense y las leyes y todo. Y yo me aventuré a estudiarla, pero no era la voluntad de Dios. No era su voluntad y Dios tuvo que hacérmelo sentir, hacérmelo ver. En la paciencia, en la espera de Dios, Dios direcciona nuestra vida. En la quietud de la paciencia, porque esperar tiene que ver con estar quietos, con no moverte, con ser paciente. En esa quietud y en esa espera, Dios habló a mi corazón y me dijo: por muy buena idea que tengas, por muy buena que seas en esa rama, no es mi voluntad. Pero ya que estás en la quietud y en la espera, te voy a redireccionar, te voy a orientar, te voy a dirigir. Y vas a cumplir el propósito. Por eso es importante la espera, porque en la quietud Dios te habla. A veces vamos tan deprisa, tan rápido,
que hay tanto ruido en nuestra mente, que hay tanto ruido en nuestros oídos, hay tanto ruido en el corazón, que no escuchamos a Dios. Y Dios grita y nos habla y nos dice: no es eso, no es por ahí, no es con esa persona, no es ese trabajo, no es, mira, yo tengo otro plan para ti. Pero hay tanto ruido que no lo escuchamos. Por eso Dios dice: tranquilo, despacio, paciente, para que en esa quietud lo puedas escuchar. Entonces yo tuve que abandonar ese deseo natural, que no está malo, mi idea no está mal, pero no es la voluntad de Dios. Y yo prefiero hacer su voluntad, porque por el simple hecho de que, fíjense, el simple hecho de que sea la voluntad de Dios, me va a encantar la idea de Él. Yo hace muchos años renuncié a mis ideas, renuncié a mis deseos, y una de mis oraciones es: Señor, que yo sueñe tus sueños, que yo desee tus deseos, que yo anhele tus planes, porque por el simple hecho que provengan de ti, me van a fascinar y me van a encantar y va a estar mucho mejor de lo que yo me imaginé. Después, deseaba con todo mi corazón ser actriz. Me encanta el teatro, me encantan las obras, el drama, me encanta, pero tampoco era la voluntad de Dios. Y la verdad es que no quería aventarme otra vez y a ver cómo me iba. Por eso en mi oración, por eso en la espera y en la paciencia, Dios habló y me dio una carrera maravillosa, me dio un plan estratégico increíble que es mi pasión. Y fíjense que sí, que todo lo que nos hacemos cuando regresamos al plan A, todo lo que hicimos en el pasado nos ayuda para bien. Y todo lo que yo estudié atrás me ha ayudado para bien. Así que en la paciencia de Dios, Dios puede traer dirección a tu vida. Dice Salmo 37, 23, que el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Y Jeremías 10, 23 dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Querida iglesia, no es nuestra misión ordenar nuestros pasos. No nos compete a nosotros ordenar y planear nuestra vida. Eso le compete a Dios. Es de Dios escribir nuestra historia. Es de Dios diseñar nuestra vida y el futuro para nuestros hijos. Pero ¿cómo lo vamos a saber? En la paciencia de la búsqueda de Dios. Descubrir el propósito por el cual naciste tiene que ver con la búsqueda de Dios, y eso es paciencia. Y en eso requiere espera, para no equivocarnos, para no fallar. Porque por muy buenas que sean nuestras ideas, si no son las ideas de Dios, no tendremos el éxito que en nuestro corazón albergamos, y mucho menos el éxito que Dios quiere para nuestra vida. Si tú tienes hijos que apenas van a dar el proceso de la elección de su carrera, tú puedes como padre decirle: Señor, cumple tu propósito. En la paciencia de la búsqueda de ti, háblanos y dirige nuestra vida. Dios es fiel y Dios es bueno, y Dios nos habla, pero necesitamos callar nuestras propias voces, nuestras propias ideas, y permitirle a Dios que Él sea el que dirija nuestra vida, darle esa oportunidad. Así sea, Dios. Hay un versículo bíblico que me encanta y está en 1 Corintios 1:12. Espérense, me equivoqué. No es ese. Espérenme. Aquí está. Sí, 1 Corintios 2:12. Dice: nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Hay cosas que Dios ya ha concedido a tu vida, pero no has abierto los ojos para darte cuenta que ya las tienes. Hay cosas que Dios ya respondió, pero por estar deprisa, por no esperar, por no permitirle a Dios, hemos perdido de vista lo que ya tenemos enfrente, lo que Dios ya ha dado. Pero esto, saber y entender lo que Dios ya nos ha concedido, tiene que ver muchísimo con la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Dice unos versículos antes que no, en cambio habitamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Esa sabiduría tiene que ver con madurez. Esa sabiduría de encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas tiene mucho que ver con lo maduro que somos espiritualmente. Dios no va a destapar los tesoros escondidos de la sabiduría a personas con inmadurez espiritual, con personas fluctuantes que por un momento están bien, por un momento están bien, por un momento aleluya, gloria a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero después no, esto no se puede, no, yo voy a buscar. Dios ya se tardó. Dios no va a mostrar sus tesoros escondidos cuando somos inmaduros espiritualmente, cuando aún necesitamos tomar leche, cuando ya deberíamos de estar en otro nivel. Si queremos ser hombres de Dios, tenemos que crecer espiritualmente. Quiere decir que aunque estés mal, vienes y adoras, porque no se trata de ti, se trata de Él. Porque aunque tú no quieras, te conviene adorarle. Madurez espiritual tiene mucho que ver con congregarse continuamente y no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque sabes que no es religioso venir a la iglesia, sino se trata de la búsqueda de Él. Madurez espiritual, querida iglesia, tiene que ver con dejar nuestro orgullo pecaminoso y tener una actitud de humildad y de reconocimiento y decirle: Señor, reconozco que estoy mal, reconozco que voy mal en mi camino, pero voy y te busco, voy y me acerco a ti, voy y te adoro. Madurez espiritual tiene que ser dejar de ser nosotros para que Él crezca en nosotros. Así que por muy mal que nos sintamos, debemos de recordar que no se trata de uno, sino se trata de Él. A veces uno, querida iglesia, viene mal, con algún problema, con enojos en casa, con mucha frustración, con mucho cansancio, queriendo tirar la toalla, pero recordamos que nuestro gozo proviene de Él, no de la situación. Y es cuando nos mantenemos firmes en Él. Es cuando mantenemos nuestra vida en Él, porque sabemos que de Él proviene todo. Y tercero, y el último punto de esta mañana, es el siguiente: para ser un hombre de Dios hay que pasar por el proceso de Dios, y eso tiene que ver con dejarnos moldear por Dios. Es vivir el proceso del trabajo del alfarero. Nosotros venimos a la iglesia cristiana y venimos de una cultura diferente, venimos con ideas diferentes, con formas de ser muy distintas a las que Dios tiene, a la cultura de Dios. Por eso cuando uno viene a Él y se acerca, Dios empieza a moldear y a trabajar con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de ser. Porque Dios empieza a pulir la poda de Dios. Dios empieza a quitar prejuicios, maneras de pensar y en fin.
Pero cuando ya llevamos un tiempo en la vida cristiana, tenemos la forma que Dios nos dio al principio de nuestra vida cristiana, pero no es la forma con la que tenemos que seguir viviendo. Debe haber un moldeo en nuestra vida durante nuestra vida cristiana. Quiere decir que siempre tenemos que estar en la rueda del alfarero. Siempre tenemos que estar ahí, porque no somos perfectos, dice la palabra de Dios, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y para alcanzar la estatura del varón perfecto es ya con Él. Ya cuando se acabe esta vida, ya cuando estemos con Él. Así que mientras vivamos, mientras estemos aquí en la tierra, ese moldeo tiene que ser continuo, diario. No podemos creer que ya así como estamos, ya estamos bien. No podemos decir, no, pero yo ya no tomo, pero yo ya no peco, pero yo ya no robo, ¿no? Yo ya no mato, ¿no? Yo ya no esto. No, es que hay detalles de tu vida que siempre surgen con el moldeo. Cuando un alfarero empieza a crear una obra de arte, empieza a trabajar con el barro. Y mientras trabaja con el barro y mientras moldea el barro, mientras le empieza a dar el diseño y el plan que tiene, empiezan a salir los defectos y tiene que seguir trabajando con ese barro hasta que esté perfecto para poder meterlo al horno. Dios quiere meter nuestra vida al horno de la purificación, al horno del sello de la creación. Si no metes la vasija en el horno, no sirve para nada. No sirve, se va a craquelar, se va a estrellar, se va a deshacer, desmoronar. Necesitas meter esa vasija al horno para que quede compacto. Y Dios quiere meternos al horno del Espíritu Santo, al horno de la purificación, pero primero necesita moldear partes de nuestra vida. Acompáñame, por favor, a Jeremías 18, del 1 al 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Esta es palabra del Señor que vino a Jeremías. O sea, Dios le habló al profeta, Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. O sea, Jeremías sabía que Dios quería hablarle, que Dios quería comunicarle un mensaje. Y hoy, a ti y a mí, Dios nos dice: escuchen el mensaje. Entonces Jeremías bajó a la casa del alfarero y encontró trabajando al alfarero en un torno, pero la vasija que estaba moldeando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Dios le dice a Jeremías: ¿acaso no puedo hacer yo esto con ustedes? ¿Acaso Dios no puede moldearnos? Claro que sí, pero depende del barro, de la calidad del barro, el moldeo. Y vamos a ver por qué. El barro, estaba leyendo acerca del barro, de todos los tipos de barros que hay, la arcilla y todo eso. Y dicen algunos alfareros que el barro, la calidad del barro puede frustrar al alfarero y obligarlo a rehacer la vasija hasta que ésta cumpla el propósito. Añadirle, quitarle, ponerle más, etcétera, hasta que quede como debe de quedar. El barro, la calidad, así pasa. La calidad del barro limita al alfarero, pero la calidad de la gente, o sea, de nosotros como personas, depende de lo que Dios puede hacer con nosotros. Nuestra calidad de persona que somos
limita a Dios. Por eso nosotros necesitamos, a la luz de la Escritura, ver cómo estamos viviendo, qué clase de barro somos, qué clase de arcilla somos, para empezar a quitar la basurita que hay ahí, porque eso puede limitar a Dios. Yo escribí esta frase: lo que el alfarero hace depende de la calidad del barro. Por muy buena idea, por muy preciosa que sea la vasija que tenga en la mente del alfarero, si el barro no es bueno, no va a quedar así. Lo que hace Dios con nosotros depende de la forma en la que respondemos al llamado divino. Ahí va de nuevo. Lo que hace Dios con nosotros depende de la forma en la que respondemos al llamado divino. Dios ya te habló. Dios ya te llamó por tu nombre y tienes un llamado, pero lo que Dios quiere hacer con tu vida depende de la respuesta que tú tengas a Dios. Si tu respuesta es de pretexto, de argumentos, tu vida se va a quedar ahí. Si tu respuesta es de sí, Señor, Abba, Padre, aquí estoy, así Dios va a hacer en tu vida. Nosotros limitamos al Espíritu Santo. Dios tiene planes asombrosos para nuestra vida que incluso ni siquiera nos llegan a pasar por nuestra mente. Pero nosotros limitamos tanto la obra del Espíritu Santo por tantos argumentos que tenemos en nosotros, por tanta flojera, tanta pereza, por tanto decir: ay no, Señor, es que eso me incomoda, es que eso de venir los viernes, los domingos, es que eso del compromiso, yo soy muy malo y hay gente que dice que no se compromete porque no le quiere fallar a Dios. Pues así va a ser. No hay un compromiso con Dios, Dios no se compromete contigo. Por eso es que nosotros limitamos al Espíritu Santo. Por eso nosotros limitamos el poder, el plan de Dios, porque no respondemos de acuerdo a lo que Él espera que respondamos. Tú ya sabes, querida iglesia, que Dios te llamó a hacer. Tú sabes si Dios ya te dijo: sirve en la iglesia, comprométete en la iglesia. Tú ya sabes si Dios te dijo: cambia. Tú ya sabes si Dios te dijo: quiero hacer esto con tu vida. Dios ya te habló. Aquí lo tienes en tu corazón. Tú sabes si lo limitas con tus argumentos o lo permites. Por eso yo escribí: lo que hace Dios con nosotros depende de la forma en la que respondamos al llamado divino de Él. ¿Se acuerdan la historia de Samuel, el hijo de Ana? Cuando estaba él dormido y escucha que le dice: Samuel, y él se para y le dice al maestro, al profeta: ¿me has hablado? Y él dice: no. Y así continuamente, y el profeta se da cuenta y dice: es Dios quien le habla. Cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, le vas a contestar: aquí estoy, heme aquí. Ya sabemos cómo contestarle al llamado de Dios. Yo me asombro y no dejo de mencionarlo y no dejo de traerlo a mi memoria, que si mis padres no hubieran sido obedientes al llamado de Dios, al venirse a un lugar desconocido para nosotros, completamente ajeno a lo que nosotros conocíamos, vivíamos, teníamos, si ellos no hubieran dicho: sí, Señor, aquí estoy, yo voy, nuestra vida no fuera lo que es ahorita. Nuestra vida no estuviera en los planes diseñada por Dios, pintada por Él. Por eso es importante que cuando Dios nos hable, nuestra respuesta sea: hay una frase que mis papás nos enseñaron de chicas que se llama tía, obediencia tía, y es totalmente, inmediatamente y alegremente. Cuando la respuesta de Dios para Dios sea tía, o sea, totalmente, inmediatamente y alegremente, nuestras vidas van a funcionar en el plan divino de Dios. Y se los comparto para sus hijos. Obediencia tía. Así que necesitamos responder a Dios. Dice: conforme el alfarero moldeaba o daba forma a la vasija,
en la rueda a menudo iban apareciendo los defectos, los que les comentaba, grietas, bolitas y todo eso. El alfarero tenía poder sobre el barro para dejar los defectos así o para moldear, para seguir ablandando la mezcla, etc. Asimismo, Dios tiene el poder para volver a darnos forma según sus propósitos. Pero muchas veces nosotros no le permitimos quitar esos defectos. ¿Qué defectos tienes en tu vida que has dicho, ay no, yo soy así, ¿no? Yo soy gruñón, así soy, ¿no? O yo soy áspero, y así soy. Que Dios me use así. No. Dios quiere quitarnos esos defectos que le impiden obrar en nosotros. Dios no va a obrar en una persona que no es bondadoso al hablar, porque dice la Biblia que debemos sazonar nuestras palabras. Dios no va a obrar en una persona que limita al Espíritu Santo por la falta de fe. O Dios no va a obrar en un corazón que está todo el tiempo temeroso de lo que Dios le pida hacer. Dice la Biblia que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Y Dios no va a obrar en alguien que le diga, no, Señor, qué miedo, no, aquí. Dios no va a obrar así. Dios quiere gente valiente. Dios quiere gente que no tema lo que Dios quiera hacer en su vida, que le diga, Señor, sí. Diría mi papá, si te manda pa' Chivia, que diga sí, ¿no? Dios no quiere gente cobarde, sino gente valiente, porque en el proceso Dios te va a capacitar, porque en el proceso Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas actuar en fe. Dios no creas que te va a mandar así, te va a aventurar ahí, como dicen, decían una frase las abuelitas, ¿no? O sea, Dios no te va a aventar y a ver cómo te va, sino Dios va a ir contigo en el proceso, pero necesita corazones valientes. Necesita hombres y mujeres que no le teman a lo que Dios tiene para sus vidas. Así que necesitamos despertar esa valentía con la que Dios ya nos diseñó. El temperamento se nace con el temperamento. Tú y yo nacemos con un temperamento, pero el carácter se forma. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener el carácter de Dios, la mente de Dios, porque podrás nacer con un temperamento flemático, melancólico, o sea, muy quisquilloso, o sea, muy quieto, ¿no? Pero Dios te va a dar el carácter para decir sí, para no tener temor. Por eso es que nuestro carácter debe ser moldeado por Él. Por eso es que en la rueda, en el torno, Dios va moldeando y va a decir, sí, ese es tu temperamento, pero no hay excusa, porque yo te creé, yo te diseñé así, con ese temperamento. El carácter lo vamos a formar a través de la Escritura, a través de la intimidad con Dios. Por eso, iglesia, necesitamos estar conscientes de nuestra propia vida. Necesitas y necesito ser consciente de cómo estoy viviendo, de dónde estoy parado. Necesitamos ser conscientes de cómo estamos viviendo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿De una forma tibia, inconstante, con defectos de carácter que ya no deberías de tener? ¿Con formas fluctuantes que ya estos años ya no deberías de tener? Por eso es importante ser conscientes de quiénes somos y decir, este defecto con el que estoy luchando, esta práctica pecaminosa que estoy teniendo, debe terminar. Porque la conciencia, dice la Escritura en Proverbios, Señor, escudriña mi corazón. Dice la palabra de Dios, David le decía, en Salmos, o en Proverbios, le decía, Señor, dime cómo estoy viviendo. Tú que conoces mi camino, tú que conoces cómo soy, dime cómo estoy viviendo
y ayúdame a enderezar mi camino. Seamos conscientes de quiénes somos, de lo que hacemos, de dónde estamos parados, de qué defectos de carácter debemos ya romper, de qué prácticas tenemos que ya terminar, porque eso está limitando el poder de Dios en tu vida. Y a veces decimos: Señor, provéeme, ¿no? A veces uno tiene, o por lo regular uno tiene esa carencia económica y le dice: Señor, tú dices que abrirías las compuertas de los cielos y derramarías tu bendición hasta que sobre y abunde, ¿no? Dice eso, y que tú bendices al dador alegre. Pero si no diezmamos, si tenemos el error de decir no diezmo porque no creo en el poder de Dios cuando uno da, si con lo que tenemos no diezmamos, no damos a la gente y somos avaros, seamos honestos, querida iglesia, ¿cómo esperamos que Dios abra las compuertas de los cielos? Nos vamos a perder, porque realmente lo que nos hace estar en Dios es la dependencia de Dios. Y si a lo mejor no tienes esa provisión que deseas tener o desearías tener, es porque Dios sabe que si te la da, te pierdes. Por eso Dios prefiere decir: no, prefiero que dependas así como pajarito aquí de mi mano, a tener todo y perderte. Si esa puerta que estás pidiéndole a Dios que te abra te va a llevar a perderte de la vida cristiana, Dios la va a mantener cerrada. Y por mucho que clames, si no es un deseo correcto, si Dios está viendo que a la larga va a robarle la bendición de Dios a tu vida, va a alejarte de Él, Dios no te la va a dar. Por eso debemos purificarnos en Él. Por eso es la rueda, por eso es el moldeo, porque Dios va moldeando. Y una vez más, seamos conscientes de cómo estamos viviendo. Seamos conscientes, hazte un autoanálisis de cómo has estado llevando tu vida cristiana hasta este momento. No debemos ser pasivos al cambio o a la transformación. Hay veces que somos muy pasivos, que sabemos que tenemos que cambiar cosas, pero somos tan perezosos, somos tan pasivos, somos tan desordenados que no queremos cambiar. Que ya tenemos todo para lograr el cambio, que ya Dios nos está guiando, que ya Dios nos está hablando, pero somos perezosos para la transformación. El cambio, querida iglesia, tiene que moverte de donde estás. El cambio tiene que ver con incomodarte, con sacudirte, con moverte de un extremo a otro. Eso tiene que ver el cambio. Pero por naturaleza el ser humano es conformista, por naturaleza al ser humano le gusta estar en la comodidad, pero Dios nunca va a bendecir a alguien que se encuentra cómodo, a alguien que se encuentra en la pasividad. Nunca Dios va a bendecir a alguien así, porque Dios quiere que nos movamos para llevarnos a un nivel, y de nivel a nivel, dice su Biblia, de gloria en gloria quiere llevarnos. Acompáñame con tu Biblia al Salmo 23:1. Hace 15 días yo les mencionaba brevemente sobre los hábitos. Y yo les decía que hay hábitos que son pecaminosos en nuestra vida. Hay hábitos que no nos conducen a la bendición de Dios. Salmo 23. Espérenme, me equivoqué. Discúlpenme, querida iglesia, es Santiago 4:17. Pero por si no sabían lo que decía Salmo 23, ya le hojeamos. Santiago 4:17. ¿Ya la tienes ahí? Ok, dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si necesitamos hacer cambios en nuestra vida y lo sabemos y no lo hacemos, estamos cometiendo pecado.
Así que necesitamos dejar hábitos, dejar conductas, dejar prácticas que tenemos que dejar para que nosotros podamos dar el paso, ser transformados como Él quiere y no estar en pecado. A mí esta cita bíblica me estremece, iglesia, porque dice, si tú sabes hacer el bien y no lo haces, ahí estás en pecado. Y muchos podríamos decir, no, pero yo no estoy en pecado. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer? Y si tu respuesta es no, ahí está el pecado. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si no lo hacemos, estamos en pecado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé, a mí esa cita me estremece. Así que necesitamos empezar a actuar. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 3, 16, 17. Acompáñenme, 1 de Corintios 3, 16, 17. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Hay hábitos alimenticios que tenemos muy negativos, que destruyen nuestro cuerpo. Hay hábitos alimenticios que no permiten que Dios obre en nuestra vida, porque consumimos tantas grasas, tantas toxinas, tanto refresco, tanto colorante, que no tenemos el ánimo de ir a predicar, que estamos cansados, que los alimentos que consumimos nos mantienen en depresión, nos mantienen en ansiedad, nos mantienen down, nos mantienen abajo, y no tenemos la fuerza para leer la Biblia, para orar, porque ya estamos muy cansados. Nos autodestruimos con esos malos hábitos alimenticios que tenemos. Y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Mira, observémonos. El templo que tenemos, el templo que somos, ¿está bien? ¿Está sano? ¿Está adecuado? Yo soy de la idea que no le puedes creer a un doctor que tiene obesidad. No le puedes creer a un doctor que tiene obesidad, a menos que tenga la tiroides disparada, a menos que tenga algo que tú digas, tiene razón o justificación para que tenga obesidad. No le puedes creer a alguien que está en contra de lo que su profesión dice. Por ejemplo, un maestro de educación física, que no tenga la habilidad de agacharse, subir y saltar. Esto es disonante. Eso no concuerda. ¿Tu vida concuerda con ser un hijo de Dios? En todas las áreas, mental, física y espiritual. O tu templo o tu vida espiritualmente está hasta abajo y derrotada y va en contra de lo que dice que en Dios todo lo puedo, que en Cristo que me fortalece, Dios es mi pastor y nada me faltará, y actúas espiritualmente derrotado. Va en contra de lo que eres, de lo que Dios es en ti. Si físicamente te da pereza venir a servir, va en contra de lo que Dios diseñó para tu vida, porque dice que el plan de Dios es que tú y yo seamos servidores, ir y anunciar las buenas nuevas. Entonces necesitamos dar ese proceso al cambio, dar ese paso al cambio, el cambio de la transformación. Y todo empieza de observarnos, de ser conscientes de quién y cómo estamos viviendo. Tampoco tenemos que ser conformistas con lo que hemos conseguido, con lo que hemos avanzado, sino que necesitamos ser receptivos, abiertos al cambio y al impacto que Dios quiere tener en nuestras vidas. Dice la palabra, vamos a Ageo 2:9. Por favor, Ageo 2:9. Ay, se me pegan las hojitas.
Ageo 2:9. ¿Ya lo tienes, Lupita? Dice, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso, y este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Dios dice que la gloria postrera, en otra versión, será mayor que la primera. O sea, lo que has conocido de Dios ahorita, la forma que Dios ha obrado a tu vida ahorita, los tiempos que has tenido con Dios extraordinarios ahorita, van a ser mejores y mayores después. Y a veces nos acomodamos en el crecimiento que ya tenemos. A veces nos acomodamos en el crecimiento que hemos obtenido en el conocimiento de Dios. Pero la Biblia dice que Él no va a descansar hasta que termine la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros. Y así debemos de ser nosotros. Para ser hombres y mujeres de Dios necesitamos estar en constante crecimiento, dejar de aprender lo que ya habíamos aprendido, o sea, desaprender las conductas que no son buenas y aprender nuevas cosas. Necesitamos estar en constante crecimiento. Si Dios ya te mostró una sanidad excelente, extraordinaria o un milagro sorprendente en tu vida, no te conformes con esto que ya viviste, con estas experiencias de Dios. La búsqueda constante de Dios abrirá, lo que dice Corintios, nuevos tesoros escondidos que saldrán a la luz. Pero Él dice que solo es por el conocimiento, por la sabiduría de Dios. Así que no nos conformemos, dice su palabra, renovados en nuestra mente, renovadas nuestras vestiduras, siendo odres nuevos y no viejos. Así que lo que ya tienes ahorita no debe de ser tu tope. Lo que has logrado ahorita no debe de ser tu nivel más alto. Tú tienes y yo que ir por más. Si Dios ya te mostró algo, tú tienes que decir, Señor, no me quiero conformar. Dice una alabanza, he probado y quiero más. Así como el ciervo que brama por agua en el desierto, así debe ser nuestra búsqueda de Dios. Desesperante, anhelando saber más de Él, escudriñando más de Él. En la medida que le permitamos a Dios moldearnos, va a ser la medida en la que Él va a ir moldeando y mostrando su gloria. Repito, Dios no puede mostrarnos su gloria si somos vasijas que tienen defectos que ya no deberían de tener. Querida iglesia, yo sé que no somos perfectos y que tenemos muchos errores, pero hay cosas, hay defectos que ya no deberíamos de tener a estas alturas, que ya no deberían de serle un problema o un impedimento a Dios, porque ya hemos conocido su palabra, porque ya sabemos de Él, porque ya hay una conciencia de Él y de lo que Él espera de nosotros, porque ya sabemos hacer las cosas, porque dice la Biblia que ya sabemos lo que espera de nosotros Dios. Así dice su palabra. Ya sabemos lo que Él espera de nosotros. Y hay cosas que ya no deberíamos de estar cargando, que ya no deberíamos de tener. Y que tenemos que empezar a abandonar prácticas, hábitos, pensamientos, formas de vida, creencias, cultura, que hasta ahorita, aunque ya sabemos que no tenemos que tenerlas, seguimos batallando. Al paso del moldeo de Dios, al paso de la transformación de Dios, van a salir nuevas cosas que debemos pulir, pero eso va conforme a nuestro crecimiento. Eso va conforme a escudriñar su palabra, va conforme al nivel en el que vamos creciendo, en la estatura que vamos teniendo. Pero si, te repito, si aún batallas con cosas que ya no deberías batallar, con eso debemos empezar a cambiar. Y hoy pregúntate, ¿qué cosas ya no debería de estar teniendo yo problemas a estas alturas?
¿Qué debo hacer? ¿Qué paso debo hacer para que Dios pueda empezar a cumplir su propósito en mí, en ti, en mí? Dice en Jeremías 18:4 que el barro se echó a perder en las manos del alfarero. Y a veces decimos, ¿cómo podemos echarnos a perder en manos de Dios si estamos en Él? Muy sencillo, haciendo lo que no le agrada a Dios. Así es como nos echamos a perder en manos de Dios. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pero lo maravilloso y lo conmovedor, lo extraordinario de todo esto es que el alfarero no agarró el barro y dijo, ya, ¿no? Ya, agarro otro y empiezo. No, dice que ese mismo barro que se le echó a perder en las manos, ese mismo barro lo volvió a moldear, le volvió a echar agüita, lo amasó y empezó otra vez. Si tú te has echado a perder en manos del alfarero por algún pecado, por alguna práctica, por pensamientos, porque te has desviado de la voluntad de Dios, porque no has permitido que sea Dios quien escoja en tu vida, porque no has sido paciente, porque te has resistido al cambio, porque no le has permitido que Él entre a tu vida y realmente tome el control de todas tus decisiones y no te has atrevido a abandonarte en manos de Él. Dice que Él es como el alfarero, no te va a desechar, te va a volver a moldear. Y eso es lo extraordinario, que Dios nos da una oportunidad para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice su palabra, ¿no podré yo hacer esto con vosotros? ¿No podré hacerlo? Claro que sí. Él puede hacer eso en nosotros, eso en nuestras vidas. Y yo voy a invitarte que puedas cerrar un momento tus ojos, así como estás, ahí en donde te encuentras. Dice, comienza esta historia diciéndole a Jeremías, hablando Dios a Jeremías y diciéndole, Jeremías, ve, levántate y ve, porque yo voy a hablar contigo, porque yo te voy a dar a conocer algo. El día de hoy el Señor ya nos dio a conocer que para ser un hombre de Dios necesitamos permitirle que Él tome el control de nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a analizarnos ahí donde te encuentras, ahí donde estás. Vamos a empezar a examinarnos y vamos a decirle, Señor, yo reconozco que tengo estas fallas, yo reconozco que tengo estos defectos de carácter, estas cosas que impiden que tú hagas tu voluntad en mi vida. Yo reconozco que a estas alturas, Señor, del conocimiento que tengo contigo y de ti, no he alcanzado el nivel que tú has deseado para mí. Y Señor, reconocemos que nos hemos echado a perder en tus manos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Y te pedimos perdón. Vamos, pídele perdón ahí donde estás a Dios, por tus propias ideas, por seguir tus propios consejos, porque a veces nos hemos creído más sabios que Dios, porque a veces hemos pensado que las cosas salen mejor a nuestra forma y en nuestros tiempos, y no hemos permitido que Dios pueda obrar como Él desea hacerlo. Vamos, ahí donde estás, dile, Señor, me arrepiento de las veces en las que no te permití decidir por mí, por las veces que no escuché tu consejo, por la impaciencia con la que actúo, porque a veces, Señor, me falta fe, a veces me falta creerte, creer verdaderamente en tu poder.
Nos arrepentimos, Señor, y no queremos ser sabios en nuestra propia opinión. No queremos decidir solos. Queremos decidir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Queremos recibir y escuchar tu consejo, Cristo. Y ahí donde estamos, Señor, vamos a hacer una pausa en nuestra vida. Querida iglesia, haz una pausa en tu vida. Detente un momento y permite que Dios te hable, pero necesitas estar quieto. Necesitas dejar de escuchar todo lo que hay a tu alrededor y necesitas escuchar de Dios. ¿A dónde Dios quiere llevarte? ¿A dónde quiere dirigir tus pasos? Así que yo voy a invitarte a que en este momento puedas respirar. Vamos, respira. Y vamos a decirle juntos: Señor, trae orden a mi vida. Trae orden a mis pensamientos. Trae orden a mi corazón. Trae paz a mis emociones. Paz a mis pensamientos. Trae paz, Señor. Y en esta quietud de mi alma y de mis pensamientos, te pido que ordenes mis pasos, que redirecciones mi vida, que tú dirijas, Señor, mis caminos, que allanes mis sendas, Dios, que levantes bandera, Cristo, para que yo pueda saber a dónde ir. Como dice tu palabra, Señor, tú conoces nuestra condición y tú te acuerdas que somos polvo. Así como estamos, iglesia, no te desesperes. Vamos a darle la oportunidad al alfarero a que empiece a moldearnos. Ahí en donde estás, dile: Señor, quita lo que te estorba. Pule, Señor, mis defectos. Quita esas imperfecciones, Dios, y moldéame a tu imagen. Regrésame al diseño original, Dios, a tu plan, a tu estrategia. Diséñame, Señor, conforme a tus deseos. Hoy necesito, Señor, que moldees mi vida, que moldees mis caminos, mis maneras de pensar y mis sentimientos. Si has tenido temor a lo que Dios te ha pedido que hagas, hoy es un momento para que le digas: Señor, no me has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de valentía. Vamos, ponte sobre tus pies. Y vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo reprendo todo argumento de mi vida, todo pretexto, Señor, en el nombre de Jesús, es desvanecido de mi mente y de mi corazón. Todo argumento, todo prejuicio, todo temor, todo espíritu de cobardía, en el nombre de Jesús, se va de mi corazón, se va de mi mente, se va de mi espíritu, Señor, se va de mi alma. Todo espíritu, Señor, de temor, de incredulidad,
de desconfianza, de duda, mi Dios, quede quebrantado por el poder de la sangre de Cristo. Y hoy declaramos, Señor, que no nos has dado un espíritu de cobardía, no nos has dado un espíritu de temor. Nosotros declaramos que tenemos valor en ti, valentía en ti, Señor, que nosotros somos valientes, valientes para pelear, valientes para luchar, Señor, cada batalla que se nos presente, valientes para arrebatar el reino de los cielos, para ir hacia nuestro propósito, para un encuentro contigo, para cumplir, Señor, lo que tú nos has mandado hacer. Nosotros declaramos que tenemos valentía, Señor, y que tenemos tu gracia y tu favor, porque tú nos has diseñado de acuerdo a tu imagen, que es perfecta, que es buena, que tiene buen juicio, Señor. Nosotros así lo declaramos hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Levanta tus manos conmigo y vamos a decirle: gracias, Señor. Gracias, Cristo, por lo que tú tienes planeado en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nuestra oración ha subido hasta tu trono, y tú, Señor, cumplirás tu propósito en nuestras vidas y nos regresarás al plan original que tienes, que es de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Agobian los afanes de la vida.